Un saludo cordial, apreciados estudiantes del curso La Organización del Planeta 2. Mediante este pequeño video me permito realizar un acercamiento o, como ustedes quieran entender, o un pequeño resumen a un tema muy importante con el cual empezamos esta segunda unidad del curso. El tema se denomina de cazadores a aldeanos. Como pudimos ver en clase en el documental y como hemos discutido en los encuentros académicos que hemos tenido, existe un periodo en la historia muy importante, más que en la historia, en la prehistoria, en la última etapa de la prehistoria, denominado Neolítico, el cual enmarca una serie de circunstancias y características muy importantes e interesantes que permiten comprender cómo el ser humano llega a descubrir unos elementos muy importantes dentro de su cotidiano vivir y unos descubrimientos trascendentales para lo que sería el rumbo de la historia de la vida humana, y también de esa gran relación que tiene la especie humana del Homo sapiens con la Pachamama o con la Madre Tierra. En ese sentido, pues vamos a hacer alusión al concepto de revolución neolítica. Como hemos visto en clase, el neolítico es considerado como el último periodo de la edad de piedra. Acá tenemos la edad de piedra, paleolítico, mesolítico, neolítico. Entonces, este periodo indica no solamente un cambio en la fabricación de las herramientas, ¿cierto? Cada vez que se va puliendo el tallado de la piedra y se va perfeccionando esta habilidad por parte del ser humano, también vamos a encontrar que hay un periodo muy importante o una fase de desarrollo mental. Y pues que además de ser instrumental, es algo que aumenta la capacidad de que el ser humano pueda apropiarse de muchas cosas que la naturaleza y la vida y el mundo natural le ofrece. También cambia las formas de vida, como ustedes ven acá, y las formas y los modos de vida de los seres humanos. Entonces, apreciados estudiantes, tenemos acá los periodos que comprenden la prehistoria. Un primer periodo denominado Edad de Piedra. Encontramos el Paleolítico, el cual algunos historiadores lo dividen en inferior, medio y superior. El Mesolítico, y el objeto de estudio para nuestro curso en este momento sería el Neolítico. Muchos lo llaman también como la revolución del descubrimiento de la agricultura, la transición del ser humano de ser nómada sedentario, las primeras aldeas, bueno, etcétera. Y tenemos también la de los metales. Ya sabemos que está la de cobre, bronce y la de hierro. Pero vamos a enfocarnos entonces con esta parte de la edad de piedra. Un periodo muy importante de la edad de piedra es el periodo paleolítico. Se considera como el periodo más antiguo de la historia. Y lo encontramos dividido en inferior, medio y superior. En el periodo inferior encontramos un dominio de los homínidos que usan las piedras lascadas con filo para cualquier actividad que necesitaran, ¿cierto? Sobre todo en la alimentación o en alguna cuestión que tenga que ver con la caza, ¿cierto? El rasgado de la proteína o la carne, etcétera. Encontramos el periodo medio paleolítico, donde aparecen las primeras puntas de proyectil y flechas. Y los grupos humanos se organizan en bandas nómadas dedicadas a la recolección y la caza. Ya sabemos que la recolección y la caza son hijas de la agricultura y la ganadería. Entonces ya el surgimiento de los proyectiles y las flechas permiten que el perfeccionamiento de la caza sea aún mayor y que esta actividad le permita a los grupos humanos, a los grupos organizados en bandas nómadas, en hordas, poder hacer esta práctica que, como ya sabemos, es muy importante para la obtención de la carne, de la proteína, esencial para la supervivencia del ser humano. Y en la fase superior del Paleolítico encontramos la elaboración de herramientas especializadas para la caza, ya más especializadas, ¿cierto? Y otro aspecto muy importante, en las regiones cerca al mar, a las regiones costeras, además de la caza y la recolección, pues se sustentan de la pesca. Entonces esa sería una caracterización muy sencilla del periodo Paleolítico. Si nos vamos al Mesolítico, vamos a encontrar que su nombre, meso, significa la edad media de la piedra. En este periodo se presenta la última glaciación. También se ven diversos métodos de caza y técnicas de recolección. Como he dicho, el ser humano ha perfeccionado esos métodos para poder cazar sus presas, sus técnicas de recolección. Entonces ya hay un poco más de perfeccionamiento de eso. Eso nos deja también entrever que hay un perfeccionamiento en la capacidad mental del ser humano. Es un periodo caracterizado por grandes cambios climáticos que, como vemos, el concepto de cambio climático que manejamos hoy en el siglo XXI
es relacionado también con el gran avance del desarrollo humano que lo ha intensificado, pero también en la historia hemos encontrado periodos de cambios climáticos que han servido para algunas cuestiones históricas muy importantes. El fin de la glaciación favorece la migración de algunos mamíferos. Y también se destacan, los mamíferos, que muchos de ellos son útiles para posteriormente actividades del ser humano, pero también para sus mismos procesos de caza, ganadería, etc. Y se destacan que existen formas de cerámica muy primitivas y el arte rupestre que reflejaban en las paredes, en las cuevas, en las cavernas, y que obviamente nos daba cuenta de un mundo de imaginarios, de mundos vividos o de experiencias vividas por estos seres humanos. Más adelante nos vamos a dar cuenta de la importancia de la cerámica en el desarrollo cultural, económico, social de un pueblo primitivo, de una comunidad, ¿cierto? Entonces, estos hallazgos arqueológicos lo que hacen es darnos cuenta o dejar reflejada en la existencia de una cultura, de una economía, de un intercambio con otros grupos, etc. Y ahora bien, nos enfocamos en el periodo neolítico en el que estamos estudiando, llamado la Nueva Piedra. Este periodo se caracteriza por nuevas técnicas de producción de alimentos, prácticas relacionadas con la domesticación de plantas y animales, ya estamos hablando de agricultura y ganadería. Por eso aquí dice que en este periodo nace la agricultura, el ser humano pasa de ser nómada a ser sedentario, y los seres humanos seleccionan los territorios aptos para vivir. Esto es muy importante ya cuando se habla del territorio. Se construyen las primeras viviendas, las primeras aldeas, lo que representa un significativo cambio en la forma de vida humana. Entonces, todas estas características son muy importantes para entender el periodo neolítico, conocido también como la Nueva Piedra. Producción de alimentos, agricultura, pasar de nómadas sedentarios, territorios para vivir y cambios de la forma de vida humana. El origen de este concepto es usado por primera vez en el año 1965 por el arqueólogo inglés John Lubbock, pero también el término revolución neolítica lo establece en 1936 el arqueólogo australiano Gordon Childe, quien pues tiene un texto muy importante relacionado con este tema. ¿Qué cambios se presentan en este periodo? Hay cambios geológicos. Coincide con el fin de una era glacial, un aumento generalizado de las temperaturas. Este suceso natural permite un cambio de actitud del ser humano frente a la naturaleza. Ya ahí hemos hablado de una relación de temor, respeto, sí, pero ya aquí pues se pasa un poco más al respeto. El ser humano empieza a controlar gradualmente el medio natural, a apropiarse de él. La tendencia al crecimiento poblacional obligó al ser humano a buscar nuevas formas para proveerse de alimentos, que sería pues el paso de ser recolector a ser agricultor. Y los cambios climáticos obligaron a que los seres humanos dejaran de ser depredadores y se convirtieran en productores. Es decir, vamos a pasar de una economía depredadora a una economía de producción. Bueno, la ubicación geográfica del periodo neolítico es muy diversa, pero tiene un epicentro histórico. El periodo neolítico emerge en el Próximo Oriente, conocido por ustedes también como el Creciente Fértil o Mesopotamia y Egipto, que significa entre ríos. Ya algunos estudiantes en una exposición nos hicieron esa aclaración sobre ese tema. Otras regiones del planeta que experimentaron también este proceso, en la India, en el Valle del Indo, en China, el río Amarillo Wang, o los altiplanos de Centroamérica y los Andes, donde se establecieron culturas como los aztecas, los mayas, los incas, etc. Bueno, ¿cuál fue el impacto del neolítico en la historia? Es un periodo que introduce una economía de producción, primera característica. Segundo, presenta un cambio demográfico sustancial, es decir, hay un aumento de la población. Tercero, se evidencia una transformación ecosistémica, es decir, el ecosistema, aquí voy a hacer la corrección, aprovechando acá nuestra, es una palabra muy poco usada, pero es así, es ecosistémica. También hay una construcción de asentamientos humanos, las primeras aldeas humanas, que son posteriormente se convierten en los primeros núcleos urbanos de la historia con un poco más de características más amplias. Se da un paso del nómada a sedentario y se mejora la fabricación y tecnificación de las herramientas de trabajo. En este campo es importante entender, y lo que en alguna clase debatían ustedes y hablaban, es que se empieza a dar una distinción social del ser humano. Ya empieza a darse una organización social y una lucha de poderes también y de recursos. Y todo pues debido al excedente económico que queda del proceso agrícola. Inicia el proceso de diferenciación social, basado en la especialización de labores económicas y de trabajo. Entonces esto surge, como le había dicho, cuando aparece el excedente económico. Pues existe una serie de habilidades y capacidades técnicas que dieron origen a nuevos roles.
Encontramos el agricultor, el ganadero, el artesano, el guerrero. Los niños ya se hacen productivos en las labores agrícolas porque en la casa era más complicado. Surge la estratificación social, es decir, hay un control social sobre los recursos disponibles. Asimismo encontramos una economía basada en la agricultura y ganadería, que ustedes lo tienen muy claro, y como sabemos los cereales se convierten en algo muy importante para estas civilizaciones, principalmente el cultivo de la cebada y el trigo. El comercio es representado por el intercambio de semillas, se presenta también un intercambio de productos, es decir, semillas, artesanía, ropaje, etc. Es como el medio de interacción económica de estos grupos. También se da un excedente económico que permite comercializar y eso simboliza poder. Y ese excedente agrícola permite que los seres humanos puedan realizar otras labores y especializarse en estas, ¿cierto? El artesano, el guerrero, no sé, el espiritual, el jefe espiritual, el agricultor, etc. El comercio pone en contacto grupos humanos diferentes a través de este tipo de intercambios de productos que encontramos acá. ¿Qué innovaciones nos trae este periodo? Los principales, la cerámica, la textilería y la cestería. La cerámica es uno de los grandes inventos de la humanidad, ¿cierto? Como ustedes lo saben. Permitió almacenar comida, semillas y líquidos. Es un gran avance, tanto mental como estructural en la vida del ser humano. Cobra fuerza entonces el papel de los artesanos en la decoración de este tipo de cerámica. Hay nuevos utensilios a través de la piedra pulida, mejora la tecnificación de estas herramientas. Hay instrumentos de trabajo agrícola muy importantes, como la azada para cavar, la hoz para cortar las espigas, el molino para moler los granos. Entonces vemos ahí unos grandes avances en estas herramientas e innovaciones. Para otras cosas surge la fabricación de redes, la cestería y evoluciona posteriormente a los tejidos. Se inventa el uso para hilar y el telar para tejer cuando hablamos ya de lo que es la indumentaria y la ropa, etc. Aparecen los primeros calendarios, que son elementos muy importantes culturales, pero también para los avances en la agricultura. Y las viviendas, que eso es uno de los grandes avances también, se adaptan a las condiciones climáticas. Entonces ya se usa la paja, el junco, el barro, ¿cierto? Para hacer viviendas más estables que las que conocíamos en periodos anteriores y que estaban, pues, sobre todo a expensas de los cambios del clima. Y finalmente, como evolución cultural, encontramos que se transita de un cambio anatómico simplemente a una evolución también muy importante cultural, ¿cierto? Que es en este cambio, pues, lo más sustancial. Se cambia el sistema de creencias y rituales, lo hemos visto en el documental, ¿cierto? Se empieza el ser humano a adorar al mismo, empieza un antropocentrismo, empieza a surgir esa idea de que el ser humano también tiene un poder y un control. Surge un universo simbólico de creencias mágico-religiosas en torno a la espiritualidad, pero también a la agricultura, a la caza, ¿cierto? Para muchos procesos. Y hay un profundo significado de la muerte. Se cree en la vida después de la muerte, y eso lo vimos en el documental también. Y en algunos lugares como en Cataluña, ¿cierto? Y se hace un culto a los muertos y a los antepasados. Entonces, apreciados estudiantes, como ustedes pueden ver, acá tengo unas imágenes, la revolución neolítica la encontramos, ¿cierto? El neolítico muy importante en la edad de piedra. Este paso de ser cazador, recolector, como ustedes lo ven ahí, a ser agricultor, a pasar de estas viviendas y aldeas, proceso que como ustedes vieron se da en muchos lugares del planeta y se difunde principalmente acá en Mesopotamia, en el Próximo Oriente, pero también lo vemos en China, en India y en América y los Andes, en Mesoamérica y los Andes. Las actividades se especializan los seres humanos en diversas actividades, la agricultura, la ganadería, etc. Entonces, pues, finalmente dejarlos con este resumen para entender este proceso histórico del Neolítico en la historia de la humanidad. Espero que haya sido muy claro en esta pequeña explicación y que les profundice el tema que hemos trabajado en clase. Un saludo cordial para todos.